bienvenidos a nuestra iglesia en casa. Esta noche tenemos el privilegio de tener compartiendo con nosotros al pastor y superintendente general Luis Mesa. Damos gracias a Dios por su vida y deseamos que en esta noche la palabra que Él trae para nosotros hable profundamente a nuestras vidas. Señor, gracias por tu maravillosa presencia, gracias por estar en nuestro hogar. Invitamos tu presencia, Señor, en nuestros hogares, a nuestras familias y en nuestras vidas. Queremos que hables a nuestros corazones. Amén. Qué bueno que una vez más estemos juntos para reflexionar en la palabra del Señor. El tema de hoy lo he titulado No temas. Y el pasaje clave para esta meditación está en 2 de Crónicas capítulo 20. Así que invito a que tengas la Biblia en tus manos porque vamos a leer varios versículos de este pasaje. Es interesante que la frase no temas se encuentra, según algunos comentaristas, en 365 veces en la Biblia. Realmente hay mucha discusión sobre esto. Yo he encontrado 167 veces que en la Biblia dice la palabra no temas, no tengas temor, no tengas miedo. Dios se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Daniel, se lo dijo a David, se lo dijo a Pablo, se lo dijo a María, la madre de Jesús. No temas, no tengas temor. Yo estoy contigo. En este día voy a tomar este pasaje de 2 de Crónicas, capítulo 20, porque ahí se encuentra la historia de un rey que fue uno de los mejores reyes de Israel, de Judá, que se llamó Josafat. En el capítulo 17, 2 de Crónicas, da algunas características de este rey. Por ejemplo, el versículo número 4 dice que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. El versículo 6 dice, su corazón se animó en los caminos del Señor. El versículo número 6 en la segunda parte dice, quitó los lugares de adoración de los ídolos y las imágenes de acera. Y también el versículo 9 dice que envió a príncipes por toda la Judá para que enseñasen los mandamientos de Jehová. Y por eso el versículo número 3 dice que Jehová estaba con Josafat siempre. El versículo 5 dice que Dios afirmó su reino y él tuvo riquezas y gloria en abundancia. Era un rey vencedor, era un rey triunfador, pero encima de todo era un rey que amaba al Señor con todo su corazón. Tenía un ejército poderoso. La palabra en el versículo 13 dice que eran hombres de guerra y muy valientes. Y del versículo 14 al 19 del capítulo 17 dice que su ejército era de 1.160.000 hombres valientes. Como resultado de esta fidelidad a Dios, el versículo 10 es una muestra de lo que era Josafat y de lo que era su reino. Dice, y cayó pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Pero un día le llegó a Josafat una noticia terrible. Y voy a contar su historia en 5 partes. La primera es que le llegó una mala noticia a Josafat. Dice el capítulo 20, versículo 1 y 2, que pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y algunos fueron corriendo y le dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Hasemón Tamar, que es en Gadi. Contra ti viene una gran multitud. Un solo reino difícilmente podía vencer a Josafat. Se juntaron 3, los moabitas, los amonitas y los edomitas, y los 3 hicieron un ejército poderoso, era invencible realmente, y vinieron contra el Josafat y su ejército. Y no solamente eso, sino que el ataque era inminente. Le dijeron, ya están en Engadi, que estaba muy cerca a Jerusalén. Una noticia triste, una mala noticia. ¿Cómo reaccionó Josafat a esta noticia? Versículo número 3 dice, entonces él tuvo temor. La primera reacción de Josafat ante esta noticia es el temor, el miedo. Y Josafat conocía bien estos pueblos. Los moabitas y los amonitas fueron desde mucho tiempo atrás enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Más adelante en su oración, en el versículo 12, Josafat va a decir, refiriéndose a ellos, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud.
que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Se sentía impotente. ¿Qué es el temor? ¿Qué es el miedo? Encontré en el diccionario que el miedo o el temor es una emoción natural que surge en nosotros ante una mala noticia o ante un peligro inminente. Esto altera nuestro ánimo y muchas veces produce angustia. Y algunas veces el temor paraliza a la persona y no sabe qué hacer. Pregunto, ¿qué cosas nos causan temor en este tiempo? Posiblemente el temor a contagiarnos. Posiblemente el temor a que alguien de nuestra familia se contagie y muera. Posiblemente el futuro incierto, quizás la pérdida de un trabajo, quizás la pérdida de un negocio, de una empresa, o no saber qué hacer en el futuro. Se dice que la pandemia más fuerte es la que viene después, la económica. Y después de eso vendrá una gran hambruna, sin duda. Hay muchas cosas que nos producen temor en la vida. Y a Josafat vino ese temor y lo paralizó y lo angustió porque no sabía qué hacer. Tercera cosa, ¿qué hizo Josafat cuando sintió temor? Y aquí encontramos varios principios, queridos hermanos, que podemos aplicar en nuestra vida, que podemos replicar en nuestra vida. La primera cosa que hizo Josafat es se humilló. Dice el versículo número 3, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Se humilló. Humillarse significa reconocer nuestra pequeñez delante de un Dios tan grande. Humillarse significa sentirnos impotentes, no saber qué hacer contra esa situación. Y Josafat se humilló delante de Jehová y le consultó. La segunda cosa que hizo en el versículo 3 dice que pregonó ayuno a todo Judá. Y se reunieron de todo lugar y para pedir socorro a Jehová. Ayunar es dejar de confiar en lo que nosotros podemos hacer para pedir a Dios las armas con las cuales vamos a luchar. Para pedir ayuda en ese momento que no podemos hacer nada. Y la tercera cosa que hizo, y aquí me voy a extender un poquito más, es que oró a Jehová. Y la oración que está aquí, desde el versículo número 6 hasta el versículo 12, es una oración modelo para un tiempo de angustia. La primera cosa que hace Josafat es adorar a Dios. Tenía un problema en la cabeza, tenía un dolor en su corazón, estaba muy preocupado, pero la primera cosa que hace cuando se acerca a Dios es adorarle. Él comenzó a decirle, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos, que tiene dominio sobre todos los reinos? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios, tú no echaste a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Josafat tenía una relación íntima con Dios, por eso le dice, Dios nuestro, tú eres nuestro Dios. Tú eres alguien cercano a nosotros. Y también dice, tú estás en los cielos, tú dominas sobre todos los reinos, tú eres todopoderoso, no hay nadie que pueda estar delante de ti. Tú has vencido a todos los enemigos de Israel y le has dado esta tierra a Abraham, tu amigo para siempre. Josafat conocía bien a Dios y él sabía dónde encontrar esta ayuda. Por eso que del versículo número 8 al número 11, él dice lo siguiente, ellos te han edificado, refiriéndose al pueblo de Israel, un santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás, y tú nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? En otras palabras, ayúdanos, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat sabía dónde encontrar ayuda. A ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer. Esta multitud es tan grande que no podemos vencerla solos. Necesitamos tu ayuda. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en tiempos difíciles? ¿A quiénes acudimos? Este es un buen ejemplo que nos da Josafat, que cuando estemos en tiempos difíciles, cuando no sepamos qué hacer, cuando el problema sea mucho más grande que nosotros, podemos venir al Señor buscando su ayuda, humillarnos delante de Él.
orar, ayunar, buscar su presencia, su fortaleza. La cuarta cosa es hermosa porque es la respuesta de Dios. Sabes, querido hermano, Dios escucha tu oración. Cuando de todo tu corazón te humillas y buscas su presencia, Él te escucha. Dice la palabra de Dios en el versículo 14 al 17 que vino la respuesta de Dios. Allí en la multitud estaba Jaasiel. Él era un levita, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y él dijo esto: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y especialmente tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis, porque delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y le dijo algo más: mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Escuchen bien esto: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Y Josafat se postró en tierra, y todo el pueblo, y adoraron a Dios. Qué tremenda respuesta de Dios: no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Pueden ser muchos, pueden ser grandes, puede ser algo imposible, pero no temas, no te amedrentes. No temas ni desmayes, dice el versículo 17 también. ¿Por qué no habían de temer si estaban cerca y ya iban a ser atacados próximamente? Por dos razones. Porque el versículo 15 dice: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios peleará por ustedes. No es vuestra la guerra, sino es de Dios. Y en segundo lugar, aun cuando les dice: salgan mañana por la mañana contra ellos, pero les dice algo más: mañana ustedes van a descender, pero no hay necesidad que peleen ustedes en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación del Señor con vosotros. Y termina este versículo 17: Jehová estará con vosotros. Qué tremenda respuesta del Señor. No temas, yo estaré contigo. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová. Saben, queridos hermanos, Dios sí nos escucha. Cuando clamamos con todo el corazón, cuando nos postramos y nos humillamos delante de Él, cuando oramos y ayunamos y buscamos su rostro, Él va a respondernos, como en esta oportunidad Él dio esa respuesta. Y en cuarto lugar, ¿cuál fue la actitud del pueblo frente a una promesa tan grande? Hay dos cosas y debemos aprender esto de Josafat y del pueblo. La primera cosa es que le creyeron a Dios. ¿Saben qué cosa dice la Biblia? En el versículo número 8, dice: a la mañana siguiente, versículo 19, se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Empezaron a alabar a Dios con fuerte y alta voz. No habían ido a la guerra, no se habían enfrentado, no habían ganado la batalla, pero comenzaron a alabar a Dios. ¿Saben por qué? Porque esto significa confianza, esto significa dependencia en Dios. Cantar en medio de la tormenta, así como el pajarito canta en los árboles cuando está lloviendo y hay unos vientos fuertes, él canta. Así también comenzaron a cantar ellos, porque ellos le creyeron a Dios. Dios les dijo: mía es esta guerra. Y ellos le creyeron con todo el corazón. Y la segunda cosa es: obedecieron al Señor. Dice el versículo 20: cuando se levantaron por la mañana, salieron para el desierto de Tecoa. Dios les dijo: vayan, ustedes tienen que ir contra ellos. Y ellos salieron. Pero es interesante lo que dice el versículo 21, que mientras dice que la gente comenzó a cantar, comenzó a alabar a Jehová, vestidos con ornamentos sagrados, mientras que salía la gente armada. Cuando salía el ejército armado, la gente cantaba, y el pueblo cantaba y alababa a Dios y decía: glorificad a Dios, a Jehová, porque su misericordia es para siempre. El ejército iba armado,
y la gente cantaba. Y lo que contaba era: Dios es digno de ser glorificado, porque su misericordia es para siempre. Confianza en Dios, obediencia en Dios. Frente a una promesa del Señor, ¿qué debemos hacer? Creerla en primer lugar. En segundo lugar, obedecer a Dios. Y finalmente, el punto quinto, la victoria es de Dios. La palabra de Dios se cumplió tal como Él lo había dicho. Dice el versículo 22 que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Y cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. No necesitaron usar sus espadas, ni siquiera acercarse a ellos. Dios les había dicho: no es vuestra la guerra, sino de Dios. En el verso 17 les había dicho el Señor: no es necesario que peleen ustedes en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová. Esta palabra también se cumplió al pie de la letra, porque dice el versículo 24: luego que vino Judá a la torre del desierto, a una parte alta, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, porque ninguno había escapado. Todos murieron allí, en ese lugar. Y el pueblo de Dios no tuvo que hacer nada. Lo que tenía que hacer era pararse, estar quietos y ver la salvación del Señor. ¡Qué gran victoria! El pueblo de Dios había ganado la guerra sin usar una sola espada, sin atacar a nadie, porque Dios había peleado esta guerra. No es vuestra la guerra, sino de Dios. No temáis, aunque sea una gran multitud, no tengas temor. No solamente fue una gran victoria del pueblo de Dios, sino también había una bendición extra. Dice la palabra que ganaron un botín tan grande que le llevó 3 días recogerlo. El versículo número 25 dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¡Qué tremenda victoria que Dios había dado al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios! No temáis, no tengan temor. No es vuestra la guerra, sino es de Dios. No necesitas hacer nada. Tienes que estar quietos y ver que la salvación es de Jehová. Dios es un Dios de los imposibles, y aquí habían logrado una gran victoria de parte del Señor. ¿Qué hicieron después de esta victoria? No se fueron a celebrar, no hicieron una gran fiesta, no se gozaron con el botín que habían recogido. Dice la Biblia que después de esta gran victoria vinieron a la casa de Dios para agradecerle a Dios, reconociendo que la victoria y la gloria era de Dios. Ellos no hicieron nada, el Señor lo hizo todo. El versículo número 27 dice que todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Dios. Fue en la casa de Dios donde ellos pidieron ayuda, se sintieron impotentes y clamaron y se humillaron delante de Dios. Y es ahí mismo donde vuelven para agradecerle después de esta gran victoria. Queridos hermanos, ¿qué nos enseña esta palabra a nosotros? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra vida el día de hoy? Vendrán noticias desagradables, vendrán tiempos difíciles. Eso va a pasar en algún momento de nuestra vida, si no está pasando ya. Pero, ¿cómo reaccionamos frente a esto? Preguntémonos en este día, ¿cuáles son los moabitas o los amonitas que tenemos por delante? ¿Cuál es ese gran problema que a veces lo vemos tan grande y casi imposible de poder superarlo?
¿Cuántas veces hemos pensado que con esto no podemos? Quizás es la pérdida de la salud, quizás es la pérdida del trabajo en este tiempo, quizás es el futuro incierto, quizás es la pérdida de un familiar que en estos días se fue por el coronavirus, quizás es una situación conyugal que nos está afligiendo, angustiando, tenemos temor de esto. Quizás es un futuro incierto, una deuda impagable que está por delante. ¿Cuáles son los amonitas o los moabitas que tenemos frente de nosotros? Es posible que hoy te sientas como se sentía Josafat y él decía, en mí ya no hay fuerzas, ya no tengo fuerza para luchar. Esta es una gran dificultad, decía él, viene una gran multitud. Y terminó diciendo en el versículo 15, no sé qué hacer. ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer frente a situaciones tan difíciles? Te invito que hoy hagas lo mismo que hizo Josafat. Cuando él dijo en su oración, a ti volvemos nuestros ojos. Volvamos nuestros ojos a Dios. Humillémonos delante de Él. Oremos y ayunemos y pidamos su ayuda. Busquemos su rostro, su presencia, como lo hizo este rey Josafat, y pongamos solo en Él nuestra confianza. Yo estoy seguro que si hacemos eso, querido hermano, en este día tú también escucharás las palabras que Dios dijo a Josafat. Él te dice, no temas, no desmayes, no te amedrentes frente a esta situación tan grande. No desmayes. Este día te dice, mía es la guerra. Yo pelearé por ti. Mía es la salvación. Solo puede venir de mis manos. Y confiemos, creamos su palabra, obedezcámosle con fe y veremos la gloria de Dios. Yo te invito que en este día tú vengas al Señor con toda tu carga. Y así como Josafat, cuando escuchó esta mala noticia y tuvo temor, inmediatamente se humilló para buscar, para consultar a Jehová. Y no sabemos cuánto tiempo estuvo orando, cuánto tiempo pasó desde que él escuchó la noticia hasta que el Señor respondió a través del profeta. No teman delante de esta gran multitud, porque mía es esta guerra. Yo pelearé por vosotros. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor su ayuda. Que su mano misericordiosa sea extendida sobre su pueblo, sobre sus hijos, y que obre en cada situación en la cual se encuentra. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque una vez más, Señor, a las que ya están escritas en este precioso libro, nos dices en este día, no temas frente a esa gran dificultad. No temas porque yo estoy contigo. Mía es esta guerra. Yo pelearé, dice el Señor. Solamente tienen que estar quietos y ved que la salvación viene de Jehová. Gracias, Señor, y en este día yo te entrego la vida de cada uno de mis hermanos que está viendo este video. No sabemos en qué situación se encuentra, Señor. Quizás es una situación muy difícil, que no hay una solución humana para este caso. Pero tú, Señor, tienes el poder para dar la respuesta a cada necesidad. Ponemos nuestra confianza, nuestra fe en ti. Creemos en tus promesas y ayúdanos a ser obedientes para ver tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy a nuestros oídos resuena tu palabra. No temas, porque yo estoy contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por su maravillosa palabra que es aliento, esperanza y vida para nosotros. No olvides conectarte con nuestra iglesia en casa los domingos a las 7 de la noche. Bendiciones.